Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general, pero la vamos a dirigir hacia un punto. ¿Qué mensaje tienen que darte las cartas en este día de hoy? Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios, y vamos a empezar con lo normal, a ver qué tiene que decirte. Empezamos por la carta de la mansión, esfuerzo y trabajo, y la carta de hombre rico, ¿vale? Vamos a ver. Signo de Aries. Empezamos por la carta de la mansión, que esto es una carta que habla de cierto equilibrio en la vida, ya sea pues tu trabajo o lo que sea, tú estás buscando arreglar algo así, o vamos a decir una situación que te significa pues claramente cierto peso que se está arreglando, ¿vale? En tu horóscopo diario, en el otro canal sí que te quedó algo similar, como en este día de hoy ibas a hallarle soluciones a ciertas cosas que necesitabas pues de dialogar, de hablar, y la verdad es que iba a salir bastante bien. La carta de la mansión no viene a hablarnos de la energía de la casa, que podría ser, pero que está hablando de la vida en general o de una situación que vamos a decir que ahora mismo necesita de tu atención, o tú eres el que le está dando mucha atención porque necesita arreglarse, ¿vale? Seguridad. Con la carta de esfuerzo y trabajo, esto es una carta que nos habla de rutina, que a lo mejor en estas siguientes horas o en sí estás haciendo muchas cosas o cierta cosa que vienes haciendo por repetición, ya sea pues tus horarios en general, una rutina o algo que va a necesitar que vuelvas a hacerlo. Es una carta que aconseja que rompas esa rutina un poquito y que te salgas de esa burbuja, aunque sea haciendo alguna actividad la más simple que sea, porque necesitas refrescar un poquito, un aire refrescante que digamos, ¿ok? Es una carta que habla de maquinaria, y la maquinaria, una vez que le das cierto programa, es como que se queda así y ya está, o sea que no hay que... se queda así. La energía de hombre rico, ¿vale? Claramente estamos hablando, si tú eres un hombre, esto es un augurio que te está dando de que tu esfuerzo va a tener muy buena cosecha, ¿vale? Ahora ya seas hombre o mujer, esto nos está anunciando que hay un hombre rico a tu alrededor. No es un hombre que nació con una cuchara de plata, sino que es un hombre que, bueno, que fíjate, su cara está un poquito así cansado, ¿no? Arrugas y tal, que está aquí queriendo decir todo el esfuerzo que le llevó el hecho de que llegue a ser rico. Ahora he visto una cosa en el resto de las cartas que me ha tenido inquieta, que me tiene inquieta. Bien, porque es que he visto la carta esta de una buena mujer, vamos a decir que a lo mejor es tu madre, es una amiga, es alguien a tu alrededor que podría echarte una mano, o a lo mejor es alguien de la parte de este hombre rico, como si es por ejemplo la secretaria, ¿ok? Y después he visto la energía de persona falsa, que quizá no está diciendo algo, no está hablando de algo, pero que luego ha quedado la carta de esta carta, ¿vale? O sea que no hay nada raro, que quizá no te están comunicando cierta cosa, ya sea pues como te he dicho la secretaria y tal, pero al final su noticia va a ser buena y claramente eso es alegría que te aporta. Vamos a ver, Aries, vamos a ir con el tarot. ¿Qué mensaje tiene que darte en este día de hoy? Y recuerda, te vuelvo a decir que es general, quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que necesites una lectura tuya, o sea que se hable nada más de lo que tú quieres, te dejo mi número aquí arriba y en la caja de descripción. Vamos allá, Aries. Empezamos por la carta del caballero de copas, el 2 de espadas y el 6 de bastos. Ahora te explico más. Ahora sacamos más, ¿ok? Empezamos por la carta del caballero de copas, que esto estamos hablando signo de Aries en este día de hoy. Puede que te salga eso de querer ayudar a alguien. Yo te veo donando algo, ya sea de tu tiempo, de tu dinero, de tu ropa, que te sale, que te nace, ¿ok? Que lo haces aquí con mucho amor, con mucho agradecimiento también. También signo de Aries, aquí tenemos las energías a lo mejor de que tú eres el que está recibiendo cierta oferta, una invitación, alguien que te está regalando algo en este día de hoy, como si es un té, ¿vale? Que he ido a la máquina de tés, de cafés, a lo mejor te he cogido este té porque sé que te gusta. Es una carta de alguien que está actuando con mucha generosidad emocional, ¿ok? No estamos hablando, a ver, que la generosidad tiene que nacer desde las emociones, porque si no ya es que lo otro es como no es tan generoso. Con la carta del 2 de aires se está viendo claramente como en este día de hoy signo
de Aries, como que vas a tener una decisión, ¿vale? Es como que estás dejando algo de manera definitiva, que tienes que actuar hacia esto o hacia lo otro, va a ser una decisión, vamos a decir, con cierto peso en algún asunto. Es como que, como te he dicho, es una decisión definitiva y que tienes que tomarla, que tienes que actuar. Es verdad que esta carta te está invitando a que actúes desde la lógica, desde la objetividad y que las emociones están un poquito aparte, al menos en esta situación, que puede que también estés hablando de este asunto mediante una llamada con una persona que mira que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro, como que hay un punto de explicarse. No estoy hablando aquí de que te quejes ni nada de eso, sencillamente pues estás hablando porque a ver si la otra persona con la que estás hablando te va a aportar un punto de vista objetivo también, porque muchas veces tú quieres que alguien te esté aconsejando, asesorando en una situación, pero ya tiene una opinión hecha. Es como eso no es objetivo, porque no es desde tu situación, sino desde algo que han vivido ellos. La carta del 6 de bastos, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo en este día de hoy, como ya te dije también en tu horóscopo diario, te vas a ir a la cama con cierta alegría, te vas a ir a la cama con cierta solución. Esta decisión que vas a tomar va a ser la correcta, ¿vale? Yo no te tengo que decir qué decisión ha de ser o no, porque esto es general, aparte cada uno con su situación, ¿ok? Yo no puedo decirte, no, hay que tomar ese camino u otro. Lo que sí estoy viendo es que al final vas a recibir la felicitación y alguien que te va a decir, bien, has visto, Aries, a lo mejor que llevabas días aquí, como que le dabas mucho a la cabeza y al final sí que lo has arreglado. A lo mejor sencillamente era un miedo, a lo mejor era un cierto RQR, ¿no? Que decimos de la mente, la cabeza, el que le des mucha vuelta a una situación. Aquí también me está hablando de que te veo aquí rodeado por mucha gente que, digamos, o sea, el conflicto que hay a tu alrededor se está arreglando, y en el caso de que tengas, pues no sé, que te dediques a algo de caras, no sé, que necesitas muchos clientes, yo te veo rodeado por mucha gente, por lo tanto no te va a faltar, va a haber faena, va a haber mucho trabajo, mucha demanda, pero que al mismo tiempo se está viendo cómo va a haber este manejar bien y al final vas a decir, lo logré. Es la carta también de cierta felicitación, por lo tanto te vas a sentir orgulloso, bastante orgulloso, y ojalá que os esté aplicando a todos. Claramente nos lo está confirmando con la carta de 9 de copas. Esto es un bienestar bastante bueno y esto nos está hablando de ciertos logros individuales. En este día de hoy puedes ver cómo cierto deseo se te está acercando. Tú eres, mejor dicho, el que se está acercando a ese deseo que, bueno, que vienes aquí desde hace mucho tiempo, ya sea pues algo de tu trabajo, algo de tu salud. Ojalá que todo el mundo esté súper bien, pero que estamos hablando de que finalice, que termine esta etapa, que termine este asunto y me siento bien, me siento feliz. Es como la típica energía de que necesito cierto descanso con el fin de asimilarlo y como asimilar que ya está, que se terminó algo aquí. Que vuelvo a decir que podría ser de cualquier asunto, aplícalo a tu situación. Con la carta del paje de bastos, esto va a significarte, pues mira, comenzar una etapa nueva. La carta de paje de bastos nos habla de la energía, una energía joven, ¿ok? De la energía de los hijos, de la energía, aunque tu hijo aquí, por ejemplo, tenga 40 años, da igual. Al fin y al cabo es la energía ante los ojos de su madre, de su papá, pues que siempre va a ser muy jovencito, ¿no? Ante las situaciones y estas cosas de la vida. Aquí estamos hablando también de tus energías, que en este día de hoy al final sí que te veo disfrutando de un rato bastante bonito en el que va a haber cierta musiquita de fondo, como si vamos a tomarnos algo, lo que sea, pero que esto me está hablando que desde hace mucho tiempo querías lograr esto, o desde hace mucho tiempo, signo de Aries, es como que te apetece iniciar esta etapa y a lo mejor que te ha significado mucha pasión, mucha dedicación, mucho esfuerzo y ahora sí que lo vas a tener. Recuerda, como te he dicho, esto es general y a lo mejor te está aplicando claramente en un asunto de tu vida, al fin y al cabo, que es tu guía diario, que digamos, ¿vale? Vamos a sacarte el balón mágico en este día de hoy, a ver qué tenemos para ti, Aries. ¿Qué consejo hay? Voy a coger la que se dio la vuelta. Y esta es la carta que te ha quedado y te está diciendo que el camino a veces, o sea, que el camino no siempre es una línea recta. A veces necesitas regresar atrás, ¿vale? Con el fin de que entiendas algo mejor que dejaste ahí, ¿vale? Que pasaste por un camino
y no has visto algo como tenías que verlo, no, o sea que esto es a lo mejor un regreso a cierta situación, y más con la carta, con la energía de Mercurio que estamos viviendo, los eclipses y tal. Por lo tanto es normal que haya estos regresos puntuales, por lo que se está viendo, y luego ya es una línea recta. Esta ha sido tu lectura signo de Aries. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que lo haya hecho, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias mil y hasta la siguiente. Chao, Aries.